Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos, hoy nos acompaña como invitado Nahum Fernández. Él es el presidente del Consejo Municipal de Libertador y también coordinador nacional de la Red de Concejales, Eliezer Otaiza. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Lili. A ti por invitarme. Concejal, hay que hablar de las medidas económicas que anunció ayer en la Asamblea Nacional Constituyente el presidente Maduro. Ese incremento de 40% de salario mínimo y de 2 unidades tributarias al ticket de alimentación que eleva el salario integral a más de 325.000 bolívares, ¿en realidad va a beneficiar a la masa laboral venezolana o, como siempre dicen los críticos, lo que hace falta es que el dinero alcance mayor poder de compra? Sí, fíjate tú, nosotros estuvimos analizando ya inmediatamente después que el presidente da su alocución, ¿no? Primero hay que felicitar al presidente por tremenda alocución que dio el día de ayer. Además creo que fue una cátedra económica, ¿no? Desde el punto de vista de la interpretación que se le da específicamente a los elementos de la guerra económica que se vienen esbozando en los distintos planos en los cuales se ha venido desarrollando, enfatizando 3 elementos fundamentales, ¿no? Por supuesto, el quiebre de lo que es el modelo rentista, ¿no? Que es un elemento que hay que entenderlo, cómo se vino desboronando en el plano internacional todo lo que fue aquella alza de los precios del petróleo impresionante que trajo muchos beneficios en el esquema de la renta petrolera, ¿no? Y que por supuesto atribuyó, o él le atribuye a ese elemento del rentismo petrolero, y nosotros así lo entendemos, una cantidad de beneficios que se dieron importantísimos a la población venezolana, que alcanzó un nivel importante de ese poder adquisitivo. Y por supuesto establecer que ya se anunciaba, ¿no?, que venía una crisis importante en el tema del rentismo petrolero mundial, de los países que dependen del petróleo, y que hay que analizarlo desde el punto de vista de que eso se adelantó y que nosotros no estábamos preparados para ese colapso de la economía bajo el esquema rentista, sino que se establecía una dinámica donde nosotros decimos, bueno, tenemos 300 años más de petróleo, ¿no? Y por supuesto bajo ese esquema el futuro seguía siendo el esquema petrolero bajo este elemento del análisis económico, diríamos, de los recursos que entran al país, ¿no?, bajo el esquema de divisas. Entonces, bueno, ¿cuál era la primera entrada de divisas al país? ¿Cuál es el primer recurso financiero que beneficia o mantiene al país? El petróleo venezolano. Bajo ese esquema, el presidente piensa inmediatamente en establecer una nueva dinámica que le permita, basado además en lo que ha sido una controversia impresionante, tanto del plano internacional con la guerra, con la crisis del sistema rentista petrolero, más lo que se impuso en el país, que fue una guerra sin cuartel, una guerra económica al pueblo venezolano. Bajo ese esquema, nosotros vemos que los aumentos que se han dado del sueldo a los trabajadores tienen que ver mucho con apalear la situación de la guerra interna que se ha hecho. No solamente hablando del plano internacional, que ya es un elemento problemático bajo el esquema de la economía venezolana porque depende del rentismo petrolero, sino que aguas adentro se estableció una guerra para establecer como una burbuja inflacionaria que fuera generando de manera sistemática y progresiva comerse el salario del venezolano. Si tú dices, bueno, ¿en cuánto estaba la carne cuando el presidente hizo el último aumento de salario? Tú de repente te consigues que la carne estaba en 7.000 bolívares. Ahorita la carne está casi en 30.000 bolívares. Eso establece que más allá de que no se haya hecho un aumento, ellos subiendo los precios sistemáticamente. Ahora, ¿quiénes están asumidos en este plan? ¿Quiénes han establecido una guerra contra el pueblo? Por ejemplo, te pongo otro caso. Los huevos que forman parte también de esa cesta básica, ¿no? Los huevos que diríamos nosotros un alimento que accede todo el pueblo venezolano. Bueno, ¿qué pasó? Un cartón de huevo para ese momento estaba en 7.000 bolívares, en 8.000 bolívares. Hoy el cartón de huevo, de manera sistemática y sin ningún tipo de incidencia, diríamos nosotros, bajo el esquema de decir que el huevo tiene que subir porque subió tal cosa, ¿no? Sino que el esquema ha sido de que el dólar today subió, bueno, vamos a subir el huevo. El dólar today subió nuevamente, vamos a subir la carne. Fíjate tú que antes de la constituyente, ese dólar today paralelo estaba en 3.500 bolívares, ¿no? Antes de anunciar la constituyente. Después de la constituyente llegó a 5.000 bolívares. Después que ganamos la constituyente,
ese mismo Dollar Today lo dispararon a 20.000. Ese Dollar Today no responde a ningún tipo de sistema analítico, planificado, ni siquiera responde a los intereses propios de los empresarios, ni del pueblo, ni les importa nada de lo que significa mantener la economía venezolana, sino que responde específicamente a desbaratar de manera sistemática y continua lo que es los esquemas económicos y, por supuesto, dañar todo el sistema económico del país, y ahí sufre el pueblo. Ahí sufre el trabajador. ¿Por qué? Bueno, porque entonces todo el mundo entra en una economía ficticia basada en Dollar Today que no tiene nada que ver específicamente con lo que realmente son los cánones establecidos por el Banco Central y por las leyes venezolanas para poder desarrollar bajo el esquema del plan económico de la nación lo que son los distintos beneficios y las distintas condiciones económicas para que se desarrolle la familia venezolana. En este sentido, yo puedo decirte que claramente el aumento de salario es un beneficio para el trabajador. Imagínate que ha sido tal la guerra que en un momento se ha pensado que es un problema que le suban el salario a la persona. Pero es que, de todos modos, seguramente se lo iría comiendo ese esquema inflacionario inducido que va trabajando específicamente en dañar el bolsillo del venezolano. Ahora, lo que tenemos que comparar es qué medida toma el presidente Nicolás Maduro para garantizar la protección a la familia venezolana. Y tiene que ver exactamente con proteger el salario del trabajador, proteger el ingreso de la familia para que pueda seguir manteniendo a sus hijos, para que pueda seguir. Además que no solamente es el aumento de salario, también hay otras medidas complementarias en función a coayudar a que en este esquema de la guerra económica por lo menos la familia pueda sobrevivir y pueda resistir. Creo que ha sido un plan de resistencia para poder mantener viva la economía familiar. Concejal, en ese panorama que usted describe, ¿cómo explicarles a los venezolanos esa ayuda de 5 millones de dólares que se envió a Estados Unidos para los afectados en Texas, o esa ayuda en insumos, medicinas que se envió a las naciones de Antigua y Barbuda en el Caribe? La caridad no comienza por casa. Sí, claro, es que yo creo que además establecernos en el marco de que el presidente de la República ayer dijo que cada familia, cada 3 millones de mujeres van a recibir 250.000 bolívares para poder establecer algún lazo importante para que ellos tengan algún recurso para comprarle algún elemento que le haga falta a los niños de la escuela, de solidaridad, las madres del barrio de solidaridad, los hogares de la patria de solidaridad, y todo un esquema de misiones y grandes misiones de solidaridad entre los venezolanos. Ahora, también existe la solidaridad internacional. Fíjate tú que cada vez que nosotros hemos intentado, y el presidente lo ha hecho, además bien, primero el comandante Hugo Chávez y hoy el presidente Nicolás Maduro, nosotros también tenemos un elemento de que entendemos que el mundo, Venezuela no es el mundo, Venezuela forma parte de un mundo y hay países quienes padecen, tienen problemas, y nosotros, bajo el esquema de la guerra que hemos tenido, lo explicaba bien el presidente ayer, no es que no tenemos los recursos, el presidente ha dicho tenemos los recursos, pero resulta que existe un bloqueo internacional que intenta generar las condiciones para que no entre medicina al país, dirigido en un plan que los claró bien, además de manera bien expedita, ¿no? Dirigido por Trump y dirigido en un acuerdo con Julio Borges. En este sentido, tú ves que cualquier movimiento internacional que nosotros hagamos en apoyo y solidaridad con cualquier país, inmediatamente salen los actores de oposición a decir que son regalías, que estamos regalando el dinero, que estamos regalando el petróleo, cuando tiene que ver específicamente con nuestra postura ante el mundo de solidaridad, así como nosotros hemos recibido solidaridad y así nosotros también impartimos solidaridad. No puede ser, yo me hago solidario y creo que que todos los venezolanos tenemos que pedirle a Dios, ¿no? Y a Cristo por la vida de esas personas que hoy están asediadas por un fenómeno natural, y por supuesto nosotros aplaudimos el hecho de que inmediatamente el presidente se pronuncie y coayude de alguna manera a resolver, a paliar, porque eso es una cosa impresionante lo que está pasando con ese fenómeno. En Barbuda eso arrasó con Barbuda, y creo que bueno, es un elemento de solidaridad internacional bien importante. Un poco en materia político-electoral. Eso que dijo el presidente anoche sobre que los gobernadores que resulten electos deberán subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente y si no, podrían ser destituidos, se puede entender como un anticiparse a reconocer que las gobernaciones pueden ser ganadas en su mayoría por candidatos de la oposición. No, yo creo que el presidente está diciendo que además van a ganar personas de la oposición en las gobernaciones, así como Odil Capriles es el gobernador, así como el gobernador de Amazonas es opositor, el de Lara es opositor, y en una democracia también ellos ganan y nosotros también ganamos. Ahora, cualquier gobernador, sea uno, sea 5, sean 3, ¿no? Que ganen
en las regiones, o incluso el mismo gobernador chavista tiene que, al igual como lo hizo el presidente, al igual como lo hicieron los poderes, establecerse claramente en el marco de que existe un suprapoder electo por el pueblo y que está dirigiendo precisamente los elementos fundamentales para combatir las problemáticas que hay en el país. La constituyente, cuando lo dijimos anteriormente, lo debo recordar, yo estuve aquí en este programa, yo dije incluso aquí, la constituyente viene a resolver dos problemas fundamentales. Uno, el elemento de la paz, que bueno, en ese momento estamos en un conflicto donde la gente estaba asediada en su casa, secuestrada, quemando gente en la calle, era una locura, ¿no? Y nosotros dijimos, la constituyente tiene que venir para garantizar la paz. Y el otro elemento era establecer una dinámica para desarrollar un plan desde esa Asamblea Nacional Constituyente que fuera contra el esquema de guerra económica que además había prometido la Asamblea Nacional en su momento cuando ganó, ¿no? Había prometido ir con un plan contra la guerra económica, dijeron que era la última cola, eso no se nos puede olvidar. Y resulta que la Asamblea Nacional en 2 años no ha hecho nada con respecto a los elementos que ellos prometieron, sino que se fueron a un desacato, se fueron... Es más, hay diputados que aquí declararon que ellos ganaron para acabar con Maduro. Otros diputados declararon que ellos ganaron para sacar el gobierno de Maduro. Bueno, pero tú no ganaste para eso, hermano. Tú prometiste que era la última cola que había en el país, tú prometiste que iba un nuevo esquema económico y que lo ibas a proponer de la Asamblea Nacional. ¿Sabes cuál fue la última medida que propuso la Asamblea Nacional? Creo que se llama Julio Guerra, el diputado. Dijo que la medida que necesitaba el país para acomodar el problema económico era sacar un billete de 100.000. José Guerra. José Guerra, ¿no? Economista también. Exactamente, bueno, y siendo economista, fíjate tú, no, yo soy administrador, pero siendo él economista, tú dices, bueno, vas a sacar un billete de 100.000 para que después se lo vuelva a comer la misma inflación inducida, ¿no? Y uno de 50.000 y uno de 20.000, porque ellos lo ven desde ese punto de vista. Si nosotros establecemos la dinámica bajo el esquema de sacar nuevos billetes, como ellos lo proponen, lo que ellos harían, porque son ellos además, lo que ellos harían es llevarse los mismos billetes a Colombia, ¿no? Como lo han hecho en el ataque a la moneda. Nos han dado desde los distintos focos de la economía, desde los distintos espacios y elementos de la economía, le han dado durísimo al tema del bolívar, para acabar con el bolívar, ¿no? Y que impere sobre el país el dólar. Bueno, fíjate tú lo que viene ahora, un nuevo esquema de cambio en el ámbito monetario, ¿no? Un bolso de divisas, las nuevas casas que se van a abrir en el país, viene un elemento que viene para establecer de alguna manera el desarrollo sistemático y la obtención de divisas no solamente en el elemento del dólar, sino que sean canjeables en los otros elementos, yuan, incluso euro y otros que también tenemos recursos nosotros para hacerlo. Concejal, se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ti, mi amor. Despedimos así entrevista de Venevisión con Nahum Fernández. Él es el presidente del Consejo Municipal de Libertador aquí en Caracas y también es coordinador nacional de la red de concejales Eliezer Otaiza. Gracias por haber estado allí en entrevista de Venevisión. Quédense porque al regreso tenemos información del mundo del entretenimiento en Estrenos y Estrellas.